Buenas tardes, ¿cómo están? Me voy acomodando ahí un poquito. ¿Se me escucha bien, chicos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes de empezar con la clase de hoy, quería preguntarle si alguien tenía alguna duda o algo que quiera resolver antes de que empecemos. Sí, Agustín, decime. Buenas, Rodolfo, ¿cómo estás? Agustín, tengo todos los mensajes respondidos, según yo. Eh, Pero déjame que cuando termine la clase. Ah, no, no te contesté, tenés razón. Cuando termine la clase te respondo la gestión y seguimos por ahí, ¿sí? Pasa que la semana pasada estuve enfermo un día y se me fue atrasando un poco todo. Eh, bueno, sí, no hay problema. Sí, total queda grabada la clase Mauro, así que no hay drama, después la subimos. Pero gracias por avisarme, genial. Bueno, Agustina, entonces después de que termine la clase nos contactamos por privado, pero de todas formas he recibido varias consultas por temas parciales, que algunos ya les he respondido por privado, y hay algunos que me han dicho que han tenido problemas con el cuestionario como tal, o sea que les aparecían preguntas que se mezcló como el banco de preguntas que tiene que tenemos en el campus los profes, y a algunos les aparecían preguntas que todavía no eran para evaluar. En esos casos, por supuesto que se va a contemplar y se van a tomar esos exámenes en la fecha de recuperatorio, pero obviamente que no les va a afectar, no va a ser un examen de recuperatorio, sino que vamos a usar esa fecha, ¿sí? Como tal. Porque sí he visto varios exámenes que en la revisión aparecen como preguntas o algunas cosas que todavía no eran para evaluar en ese momento. Así que bueno, por Ah, supuesto, sí. perdón, ¿de qué examen estamos hablando? No, hay algunos que me han consultado por el primer parcial. Ok, listo. No, sí me han consultado porque en el primero habían tenido o algunas preguntas que se les habían puntuado mal o algunas preguntas que no correspondían a lo que se estaba evaluando. Así que nada, esos casos van a estar contemplados. Y nosotros ya estamos llegando casi al final también, así que seguro que ya vamos a estar viendo para cuándo hacemos la clase de repaso. Y por supuesto que ahí va a estar también lo de la promoción. Así que bueno, en la clase de hoy, chicos, les voy avisando que va a ser un poquito más cortita con lo teórico y va a estar centrada más en lo práctico para que ustedes vayan viendo cómo se puede resolver toda la parte de la captura de requerimientos y el análisis de requerimientos a partir de un caso práctico. ¿Sí? Consulta, ¿el examen es esta semana o la que viene? La que viene probablemente, que se les. Porque quedan 2 semanas nada más por eso. Sí, sí, por eso. Eh, la que viene probablemente porque nos falta cerrar un tema, que es el que vamos a ver hoy, y el que vamos a ver la clase que viene ya sería como el último, pero probablemente ya ahí les quede, porque nos queda, en realidad, el cursado como tal, termina la Dos, la semana. última es coloquio. El Claro, que por yo tenía eso. que escribir. La última es para coloquios, y nos queda, bueno, la del parcial, que probablemente sea la del 18. O sea que tengan justamente la semana que viene y la otra para resolverlo. Probablemente ese lunes, o sea, el lunes que viene, tengamos nuestra clase donde vamos a ver el último tema a evaluar y posteriormente a eso, o sea, el martes ya o el lunes post clase, se les suba el enunciado para que tengan esa semana y la del 11 para resolverlo, ¿sí? O sea, la del 11 y la del 18, perdón. Ok. Y en el mismo momento se les va a subir también, si no es que antes, el enunciado para el práctico, los que están en caso de promocionar, ya que como va a ser un cuestionario como en el primer parcial, van a tener ahí la nota al momento, o sea que ya van a saber si están en condiciones o no de mantener la promoción y de hacer el examen que corresponde a eso, que va a ser un caso práctico parecido a lo que les voy a mostrar hoy y una defensa oral muy breve en la fecha estipulada para eso, ¿sí? Así que bueno, arrancamos nomás. Le voy a compartir la pantalla. Mándenme un segundo que me acomodo acá.
Y ahora ya deberían estar viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí, Perfecto. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a estudiar todo lo que eran los requerimientos, sobre todo todo el proceso que teníamos que hacer nosotros para la captura. Habíamos visto que los requerimientos son un tema tan complejo que ustedes no solamente que lo van a estudiar en esta materia, sino en la que viene, y aparte que tenía como una subárea dentro de la ingeniería de software que se llama justamente ingeniería de requerimientos, que constaba de cuatro tareas principales, ¿sí? Que habíamos visto que eran el estudio de factibilidad, la obtención y el análisis de esos requerimientos, la especificación y la documentación, y por último la validación. En la clase anterior abordamos el primero y el segundo. Brevemente habíamos explicado qué era un estudio de factibilidad, en qué consistía, qué tenía que tener en cuenta para realizar ese estudio de factibilidad, que era simplemente, digamos, conocer la empresa, la organización, estudiarla, justamente porque a veces aparecen cosas que no tenemos en cuenta, como por ejemplo la capacitación del personal para usar ese sistema de información que nosotros vamos a construir. O también puede ser, por ejemplo, el equipo con el que se cuenta, el hardware que hay disponible en la organización. Entonces teníamos diferentes tipos de factibilidades, la técnica, la operativa, la económica, ¿sí? Pero que era un estudio así, nosotros lo vamos a agarrar de forma breve, digamos, que va a ser simplemente para ver en qué condiciones estamos parados en todo el entorno de la organización a la que le vamos a ofrecer o a desarrollar este sistema de software. Y vimos también la obtención y el análisis de esos requerimientos, que era justamente capturarlos, o sea, ver a partir de alguna técnica de relevación de información que obteníamos de esa empresa, o sea, qué tenía que hacer este sistema para funcionar según lo que necesita el cliente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de no solamente lo que quiere, sino lo que necesitaba? Entonces hoy nos vamos a centrar en esta tercera parte, que es la especificación y la documentación de los requerimientos. En la especificación vamos a hablar justamente de cómo tengo que construir esos requerimientos, de qué manera, que hay ciertas reglas, por así decirlos, y la documentación sí lo vamos a ver muy por encima, pero ustedes lo tienen más detallado en el apunte, que hay un estándar con ciertos enunciados que tienen que tener en cuenta, ciertos ítems sí, que tienen que tener un índice con diferentes cosas que si bien en la práctica a veces sí, a veces no se utilizan, nosotros eso lo vamos a tomar medio por encima en la parte práctica, pero sí, por supuesto que estudienlo en la teoría, ¿sí? Bueno, entonces, para arrancar con esto, existe justamente un documento que se llama Especificación de Requerimiento de Software o ERS, que justamente es este listado de los requerimientos que va a tener que cumplir o que tiene que satisfacer las necesidades de, el cliente. Entonces es una declaración oficial de qué es lo que requieren los desarrolladores. Acá nosotros cuando hablamos de requerimientos siempre vamos a modelarlos, o sea que cuando vimos la parte de modelo era justamente tratar de construir, ¿sí? Algo sin la necesidad de construirlo todavía, para justamente empezar a moldearlo o empezar a tener una visión de lo que necesitamos. Y justamente hablamos de que los requerimientos tienen la ventaja, por así decirlo, que van a ser útiles para, tanto como para clientes como desarrolladoras. Vamos a ver que están escritos en un lenguaje natural, o sea que lo puede entender cualquier persona que lo lea, y por supuesto el cliente le va a dar su mirada desde la persona responsable de esa organización, y el desarrollador le va a dar una mirada más técnica y va a empezar a asociar esos requerimientos con lo que tiene que pasar en el sistema en el momento de la implementación, o sea, en el momento de la codificación de ese sistema. Entonces, esto es una declaración acordada, o sea que vamos a hablar como de un contrato entre la empresa que desarrolla y la empresa cliente, o sea, a la que le estamos ofreciendo y vendiendo este sistema. Y justamente es un modelo de lo que hay que hacer. Recuerden que los requerimientos siempre se centran en el qué, y no en el cómo ni en el dónde. Eso se ve más adelante. Y siempre hacemos hincapié en que son la base de todo el ciclo de vida del desarrollo de software, porque todas las
las áreas que conformen parte de la creación de este sistema van a ir de alguna forma u otra a consultar estos requerimientos. En el caso de los desarrolladores, justamente se van a basar en eso para construir el sistema, o sea, van a decir, che, necesito registrar un cliente. Entonces ellos van a entender que voy a necesitar hacer un formulario en el caso del área de diseño donde tenga estos controles, estos botones, de esta manera. Y después va a ir un implementador, un desarrollador que va a implementar ese sistema y va a decir, ah, ok, necesito una función que con esos campos se carguen en la base de datos, entonces necesito una función que me capture esa información, que la valide que no estén vacíos, que el nombre sea de tal forma, que el documento tenga los caracteres que tiene que tener. Entonces, a partir de ese requerimiento tan simple como registrar un cliente, cada área va a tomar lo que necesita y obviamente a utilizarlo o implementarlo según lo que necesite. Lo mismo el área de testing o el área que se encargue de probar después ese sistema, más allá de que tiene que probar que no se rompa, o sea, que no se detenga en ningún momento la ejecución del programa, también va a tener que decir, che, pero este formulario me lleva a una cosa que nada que ver, o esto no era lo que se pedía en su momento. Entonces, cada área lo va a tomar para lo que necesite. Por eso es tan importante que, si bien está escrito en lenguaje natural, cada uno le va a dar la interpretación que necesite para continuar con ese proceso. Pero también es justamente como al ser un contrato entre las dos empresas, la desarrolladora y la empresa cliente, y este documento, la especificación de requerimiento de software, es justamente lo que hace parte de ese contrato, tiene que estar escrito en un lenguaje que se entienda justamente para que después no haya ningún malentendido, ¿sí? Bien. Entonces, así a grandes rasgos, la definición de un documento de especificación de requerimiento de software es un documento que define en forma completa, precisa y verificable todo lo que tenga que ver con ese sistema. Los requisitos, o sea, qué es lo que tiene que hacer, el diseño, es decir, cómo va a estar estructurado ese sistema, el comportamiento, que es la implementación, o sea, la codificación de ese sistema, cómo tiene que actuar, y cualquier otra característica que sea importante. Fíjense que estas tres palabras, completa, precisa y verificable, son recontra importantes porque justamente van a determinar que este documento esté bien escrito, ¿sí? Ya habíamos hablado que completa tiene que abarcar, digamos, todo lo que se ha acordado con el cliente de forma precisa, porque no hay que incurrir en tantos detalles, tratar de ser directamente no ambiguo, o sea, que esa sea la única interpretación que se pueda dar de ese requerimiento y que sea verificable, porque justamente yo, ¿de dónde saco esto? Bueno, seguramente de una fuente, voy a usar alguna técnica de justamente de relevamiento de la información y eso tiene que quedar plasmado también en este documento, en algún anexo o en algún apéndice, ya sea si usé la entrevista, puede ser una transcripción de la entrevista, si usé algún método de observación, un informe sobre eso, ¿sí? Entonces, sí o sí, este documento tiene que ser lo más perfecto que se pueda, teniendo en cuenta estas tres cosas, completo, preciso y verificable. Hay un montón de características más que tiene que tener para que realmente cumpla con todas estas características, pero estas son las tres como principales, ¿sí? Bueno. Y ahora con esto frenamos un poquito con lo teórico y nos vamos a ir más a la parte práctica, así que me parece un poquito importante, sobre todo para que ustedes ya puedan aprender a identificar a partir de un enunciado cómo se haría esta captura de requerimientos y esta descripción, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál va a ser el objetivo de mi sistema de información, o sea, para qué lo quiero construir. Y a diferencia de cuando ustedes estudiaron al principio el objetivo del sistema en general, ¿cómo se escribían o cómo se enunciaban esos objetivos? ¿Alguno se acuerda? Con los verbos En infinitivo. sí, eh, Con Con los verbos sustantivos. en infinitivo. En Comercialización, venta. sí, sí, sí. Bien. En el caso de el objetivo de un sistema de información, siempre va a empezar con estas dos palabras. Brindar información para, o sea, un sistema de información, ese es su objetivo principal. Brindar información para la venta de un artículo de lo que sea,
brindar información para la gestión de una organización que plantea lo que sea. Siempre va a empezar con eso y generalmente va justamente enganchado del objetivo del sistema en general. Si el objetivo del sistema era comercialización de artículos de librería, por ejemplo, el objetivo del sistema de información va a ser brindar información para la venta de artículos de librería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre recordar que esas dos palabras son indispensables cuando yo enuncio un sistema el objetivo de un sistema de información. Una vez que ya identifique el objetivo, me voy a ir a el diagnóstico, ¿sí? Obviamente esto ya teniendo en cuenta que ya hubo un relevamiento de la organización como tal, que se usó alguna técnica para la búsqueda de la información, y en ese diagnóstico yo me voy a centrar en qué problemas encontré en la empresa o qué problemas me contaron que había, por qué se dan esos problemas, o sea, la causa, y en qué área de la organización ocurren, que puede ser en un montón de áreas, y no es una cuestión de echar culpas, sino que también nos va a servir a nosotros para identificar, digamos, quizás en dónde hay que hacer más hincapié y por qué. Generalmente las áreas que son de más conflicto son todas las que tienen que ver o con la venta, ¿sí? O con, sobre todo con la venta, porque por ejemplo, si es una empresa que directamente no tiene un sistema de información previo, o hay algunas empresas muy chiquitas, muy pequeñas, que tienen pocos empleados capaz, o directamente no tienen muchas ventas diarias, o lo que sea, que tienen todo anotado en un papel, en un libro, ¿sí? Escrito a mano, van anotando, sí, vendí tanto de tal cosa. Entonces, generalmente los problemas siempre se dan ahí, o me olvidé de anotar una venta, o le pifié un cero, que ese ya sería un problema bastante grave. Pero puede pasar, sí, pasa generalmente. Entonces, una vez que yo ya tengo toda esa información relevada, o sea, que yo ya usé alguna de esas técnicas de búsqueda de información, hago un diagnóstico. Me va a ayudar esto a ir separando y agrupando a partir de un enunciado todo así, como en detalle. Problema, causa, ¿sí? Este problema, ¿por qué se da? Porque nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Brindarle una solución a eso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a decir, che, este problema yo te lo voy a resolver de esta manera. ¿Cómo? Bueno, con un sistema en donde en vez de cargar las ventas a mano, en un papel, simplemente tengas que registrar en estos tres campitos de un formulario esta información y chao. Generalmente también, después si yo anoto todo a mano, después tengo que sumar uno por uno las cosas de todas las ventas que hice en el día. Entonces, ¿a qué le voy a dar solución? Justamente con mi sistema de información, con mi sistema de software, yo voy a estar brindándole una solución a estos problemas que estoy enunciando acá, ¿sí? Este diagnóstico que yo hice, ¿ok? Y por otro lado, una vez que ya terminé de identificar esos problemas, me voy a fijar ahora sí en los requerimientos, o sea, en qué soluciones le voy a dar a esta organización. Y acá, aparte de, el enfoque que nosotros hicimos la clase pasada, que lo dividimos en funcionales no funcionales, que hablamos de que los funcionales justamente me definían el qué hace mi empresa y los no funcionales tenían que ver quizás con características un poco más técnicas o cuestiones que no hablaban del funcionamiento de la organización, sino de, o de restricciones o justamente de cosas que se necesitan, pero que no tienen que ver justamente con el proceso indispensable de la empresa que no me van a generar ninguna entrada ni ninguna salida, ¿sí? De ese sistema de información. Pero es importante aclarar que dentro de los funcionales tengo otra división, que ustedes la van a ver en profundidad más adelante, pero ahora la vamos a ver así en general, que es los requerimientos globales y detallados. Los requerimientos globales son muchas funcionalidades pequeñas relacionadas entre sí, entonces lo vamos a ver como una sola gestión, ¿sí? Por ejemplo, gestionar ventas, ¿sí? Y después voy a tener los requerimientos detallados que me van a ser justamente cada una de esas funcionalidades de esa gestión grande. Entonces, los requerimientos detallados dependen de un requerimiento global o van a justamente ayudar a que se cumpla todo este requerimiento global que yo esté formando, ¿sí? O definiendo en realidad. Importante eso tenerlo en cuenta. Y ahora, eso ya, por ahora, una única cosa más, que es que los requerimientos funcionales
ya sea globales o detallados, siempre se escriben en infinitivo, que eso ustedes cuando vieron la parte de los alcances también lo vieron, pero que tienen que estar relacionados con verbos de un sistema de información, o sea, tienen que estar relacionadas con cosas que voy a hacer en un sistema, ¿sí? Registrar, emitir, modificar, eliminar, consultar, son todas cosas que yo voy a hacer ya directamente pensando en el sistema de información. Porque recuerden que esto después se le voy a pasar a otras áreas que tienen que entenderlo así, como justamente qué es lo que quiere que haga el sistema adentro, justamente internamente. Tiene que registrar, tiene que emitir. Entonces ya cada uno va a va a ir haciendo esa asociación. Si es registrar, es porque tengo que cargar algo en mi base de datos. Si es modificar, justamente tengo que ir a modificar en una base de datos. Si es eliminar, tengo que hacer esta consulta en una base de datos. Si es emitir, tengo que hacer ciertos cálculos de algún reporte estadístico. Generalmente el de emitir se guarda mucho para eso. Emitir reportes de tal cosa, emitir planilla de clientes, lo que sea. Entonces, siempre pensando en estos verbos más de un sistema de información. O sea, directamente no voy a tener un requerimiento que sea vender, ¿sí? O no sé, comprar tanto hablando del stock, sino que tienen que ver con esto. Si yo estoy hablando de vender algo, y probablemente mi requerimiento funcional sea registrar una venta, no vender, ¿sí? O si tengo que hacer una compra a proveedores, ¿sí? Probablemente sea, no sé, consultar stock primero para ver cuánto tengo y después emitir listado de, no sé, productos faltantes. Y con eso ya sí, yo voy a ir y voy a decirle a mi proveedor, che, necesito esto, ¿sí? Pero esa parte de ir y decirle a mi proveedor, yo necesito esto, no pasa por el sistema de información. Entonces yo acá a eso no lo tengo que relevar y no lo tengo que tener en cuenta, digamos, porque ahora estoy hablando del sistema de información. Esto va quedando un poquito de claro como la diferencia entre el análisis que hicieron ustedes al principio y el análisis que tengo que hacer ahora. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Genial. Buenísimo. Entonces, chicos, para la partecita que nos queda de la clase, les propongo, si no lo terminamos, yo me puedo quedar un ratito más, ustedes de última, después lo ven grabado, no hay problema. Eh, este documento también lo ven, ¿no? Sí, se ve. Sí se Perfecto. ve. Les traje acá un enunciado que es una muy buena práctica, ¿sí? Para ustedes. Incluso le pueden preguntar a ChatGPT o a alguna inteligencia artificial, de decirle, estoy estudiando esta materia para en tal carrera, y necesito que me brindes un enunciado en donde aparezca un diagnóstico de, de una organización ficticia, por supuesto que lo va a inventar él, eh, para analizar requerimientos funcionales y no funcionales o requerimientos globales y detallados. Y les puede dar algo muy parecido a esto para que ustedes trabajen desde ahí y lo usen como una práctica. Está bueno para que lo vean en cuenta. Entonces, esto lo que vamos a ir haciendo es justamente ir desglosándolo de a poquito, haciendo rápidamente el diagnóstico y viendo qué obtenemos de acá y tratando de extraer requerimientos globales y detallados de la parte funcional, y si encontramos alguno no funcional, mucho mejor. Recuerden que los no funcionales no me hablan de lo que tiene que hacer como tal mi organización, sino que habla un poco de restricciones o de necesidades del cliente que quizá tenga que ver o con hardware o con software, pero me pueden hablar de que en cada formulario o en cada ventana de mi sistema aparezca el logo de la empresa. Eso sería un requerimiento no funcional, porque si bien yo tengo que alertarle, digamos, al desarrollador o al que sea que se encargue o al del área de diseño que tiene que aparecer eso, no hace a la organización como tal, ¿sí? Entonces, este enunciado, muy parecido va a ser el práctico de promoción, para que lo tengan en cuenta. Empieza enunciando a qué se dedica la empresa. Dice la librería Eureka, un comercio de tamaño mediano ubicado en el centro de la ciudad. Se dedica a la venta de productos de librería, artículos de oficina, papelería, materiales de arte. Cuenta con 3 sucursales y realiza ventas tanto en tienda física como en línea. Los pedidos online representan un 40% del total de ventas y se gestiona a través de su sitio web y redes sociales. Cada sucursal tiene un pequeño stock de productos, pero las reposiciones de inventario dependen del almacén central de la empresa.
Actualmente, Eureka enfrenta desafíos en varias áreas clave. Y acá vamos a empezar a marcar, digamos, lo que nosotros identifiquemos como un problema, ¿sí? La gestión de inventario entre las sucursales y el almacén central resulta poco eficiente, ya que cada sucursal tiene dificultades para conocer la disponibilidad actualizada de productos. Ese sería un problema, ¿sí? Lo cual genera demoras y falta de stock en artículos clave. Ahí lo tenemos, un problema y su causa, ¿sí? Además, la atención al cliente se ve afectada, dado que la empresa recibe muchas consultas a través de redes sociales y su sitio web, pero no cuenta con un sistema eficiente para gestionarlas. Entonces, la empresa recibe muchas consultas por el medio que dice ahí, pero no cuenta con un sistema eficiente para gestionarlas. Acá ya encontré otro problema y por qué se da, digamos. Esto causa demoras en la respuesta y afecta negativamente la experiencia de los clientes. Esto viene relacionado con lo anterior. El proceso de ventas en línea también enfrenta complicaciones, ya que los pedidos realizados en el sitio web son procesados de forma manual por el personal de cada sucursal. Entonces, acá ya tengo un problema, ¿sí? Bien. Una causa en realidad. ¿Por qué? Porque lo que hace es que incrementa el riesgo de errores y aumenta el tiempo necesario para completar cada venta. Es otro. Problema, causa. Asimismo, la gerencia de Eureka desea mejorar su análisis de venta para identificar tendencias, evaluar la efectividad de promociones y conocer la rotación de productos. Sin embargo, no dispone de un sistema automatizado que permita generar reportes de manera eficiente. Entonces, todo esto que está acá también. La gerencia desea mejorar su análisis de ventas. Esto, si bien no es un problema, son deseos explícitos, o sea que es recontra importante que yo lo cumpla lo más que pueda, sobre todo cuando estamos hablando del sector de la gerencia, que es donde se toman las decisiones de la empresa, y es generalmente el área en donde más difícil es implementar un sistema que justamente me ayude a brindarle una solución a esta parte, justamente porque necesito tener mucho de estadística y relevar muchos datos, ¿sí? Pero, así como es muy difícil, también es muy importante. Entonces, si bien no es un problema como tal, ya el enunciado me está diciendo, desea mejorar, ¿sí? Y así, si en vez de desear mejorar, dice quiere, ¿sí? Desea, quiere, necesita, lo que sea, eso ya me está dando el indicio de que yo ahí tengo que hacer énfasis, no necesariamente, recuerden que no estamos hablando de cuándo lo vamos a hacer, después, cuando se junte todo el equipo y se hable de tiempos y de cómo vamos a priorizar, digamos, esto, ya veremos si lo dejamos por el final o lo hacemos primero para sacárnoslo de encima, pero sí estamos hablando de que esto tiene que estar, ¿sí? Entonces, el problema o lo que yo encontré acá es que necesita mejorar su análisis de venta, pero no dispone de un sistema automatizado que permita generar reportes de manera eficiente, ¿sí? Y por otro ladito dice, la empresa busca implementar un sistema que integre la gestión de inventarios, ventas en línea, atención al cliente y generación de reportes en una sola plataforma. Esto que está acá es, por decirlo, lo más importante de todo el enunciado. Me está justamente indicando qué necesita directamente. ¿Qué necesita? Un sistema que integre la gestión de inventarios, ventas, atención al cliente y generación de reportes. Este sistema deberá permitir a cada sucursal acceder al inventario en tiempo real, recibir notificaciones automáticas sobre el estado de los pedidos, generar reportes detallados y responder a las consultas de los clientes desde una única interfaz. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, con esto que acabamos de leer, que probablemente los haya recontra aturdido, pero cuál es el objetivo de este sistema de información? Bueno, la última frase, integrar la gestión de inventarios, ventas en En línea una y sola atención al plataforma. cliente. Bien, pero ¿cómo tenía que empezar siempre el objetivo en un sistema de información? Ah, Tengo que el empezar sistema debe siempre integrar la con, gestión de inventarios. siempre con estas palabras. Va a brindar información. Perfecto. Después de ahí, todo está perfecto. Brindar información para la gestión de inventarios, ventas en línea
o simplemente con que nosotros digamos brindar información para, y ahí voy al objetivo de la empresa, ¿sí? Venta de productos de librería, artículos de oficina. Sí, eso con eso ya está. Me puedo explayar un poquito más, un poquito menos. De todas formas, se va a ver bien después en los requerimientos. Entonces, con que yo diga, brindar información para la venta de artículos de librería y, ¿qué más decía? Artículos de oficina y papelería. Estamos, ¿sí? Después se puede ir detallando un poquito más. Ahora, después vamos a empezar a escribir todo lo que nosotros hayamos visto como el diagnóstico. O sea, vamos a empezar a esto que marcamos acá con amarillo, vamos a empezar a escribirlo como un problema y su causa. Si nosotros nos centramos en este primer párrafo, ¿sí? La gestión de inventario entre la sucursal y el almacén central resulta poco eficiente, ya que cada sucursal tiene dificultades para conocer la disponibilidad actualizada de productos, lo cual genera demoras y falta de stock en artículos clave, ¿sí? Entonces, de acá, ¿cuál sería el problema y cuál es la causa? ¿A ¿Alguno se le ocurre? De la primera frase, cada sucursal tiene dificultades para conocer la disponibilidad actualizada de productos. Bien, ¿esto qué tal? Eso, ¿Qué sería? eso, eso ¿Problema o sería la causa? causa. Claro, Causa. bien, sería ¿por qué se me está generando el problema? ¿Y por qué se me está generando? O sea, ¿cuál es el problema? Perdón. El problema, Claro, mm, dice lo cual, problema genera la falta. Genera demoras y la falta de stock en artículos clave. claro, entonces yo ahí tengo mi problema, ¿sí? Tengo. La causa y el problema. Bien, entonces, el problema sería demoras y falta de stock en artículos, ¿sí? En artículos clave, si quieren. Y la causa o por qué se genera es por lo que dice ahí arriba. Cada sucursal tiene dificultades para conocer la disponibilidad actualizada de productos. Acá nosotros, esto, si bien no está incompleto, podríamos indagar un poquito más y podríamos decir, che, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene dificultades? Dice, sí, que enfrenta desafíos. Justamente acá se puede dar, porque como no tengo un sistema de gestión unificado entre el área central y entre las sucursales, bueno, entonces me cuesta un poquito conocer qué hay acá, qué hay allá, qué hay en el almacén central, qué está pasando en esta sucursal. No sabemos en este caso cómo es, pero justamente por eso después también es importante que yo esto lo documente, o sea, que la parte de la entrevista, que esto ya está salteado, porque esto es un informe basado en la búsqueda de información de la organización, o sea, en algún momento alguien fue a esa empresa, algún analista fue a esa empresa, entrevistó al gerente general, a un empleado, a varios empleados, o simplemente se dedicó a observar y identificó eso, lo que sea, y a partir de ahí él hizo este enunciado. Pero la entrevista original tiene que estar en algún lado, o la información como tal, de donde yo la saqué, la fuente, en algún lado tiene que estar, porque yo capaz esto me queda ahí como medio colgado, pero ¿por qué cada sucursal tiene dificultades? A ver, acá se cae de maduro que es justamente porque no hay una comunicación entre la sucursal central y las otras, pero puede pasar que diga, che, ¿y el problema acá cuál es? O sea, tienen un Excel capaz en donde se olvidan de mantener el stock o claramente eso el Excel también me va a generar un problema, porque capaz que yo, si tengo un Excel de stock, por ejemplo, se me ocurre, no estamos hablando de este caso puntual, si tengo un Excel de stock, lo actualice probablemente al final del día. No dudo mucho que haya una persona que si tiene que manejar un Excel, cada vez que vende lo actualice. O sea, es muy difícil que eso sea instantáneo. Entonces, bueno, acá el problema justamente es de demora y falta de stock en artículos clave. ¿Por qué se da? Porque cada sucursal tiene dificultades para conocer la disponibilidad actualizada de productos. ¿Sí? Bueno, este fue el primero que lo vamos a ir desmarcando para que no se nos haga tanto lío.
Vamos con el otro. Dice, además, la atención al cliente se ve afectada dado que la empresa recibe muchas consultas a través de redes sociales y su sitio web, pero no cuenta con un sistema eficiente para gestionarlas. Esto causa demoras en las respuestas y afecta negativamente la experiencia de los clientes. ¿Problema y causa de esto? Ahí está claro. O Bien, sea, ¿cuál sería? si subís un poquito, así lo veo. El problema es que no dispone de un sistema automatizado que permita generar reportes de manera eficiente. Ese Ok. sería el problema. ¿Y la causa? Eh, y la causa de la empresa recibe, claro, ese sería el problema. Las demoras en las respuestas y que afecta negativamente a la experiencia de los clientes. Acá al revés, en realidad. ¿Este es Claro, el causa problema? y ¿Este es el problema? Sí. Tengo demoras. Acá puedo aclarar, incluso lo que dice un poquito más arriba. La empresa recibe muchas consultas. ¿Y cuál es la causa entonces? Que no cuenta con un sistema eficiente para gestionarlas. O sea, ese Bien, problema se bien. da porque no tengo cómo justamente darle una solución a esto, porque no tengo de qué manera ir filtrando o incluso de ir justamente acomodando, que quizás en un sistema se puede incluir, ya vamos a ir viendo después de lo que quiere el cliente, se puede incluir a decir, bueno, quiero un filtro, o que me ordenen las consultas de la más nueva a la más vieja o que me ordenen lo que sea, ¿sí? Eso después se puede obviamente refinar, ¿sí? Constantemente esto se está refinando. Bueno, vamos con lo que nos queda, que dice, el proceso de ventas en línea también enfrenta complicaciones, ya que los pedidos realizados en el sitio web son procesados de forma manual por el personal de cada sucursal, lo que incrementa el riesgo de errores y aumenta el tiempo necesario para completar cada venta. ¿Problema y causa? El problema es que lo hacen de forma manual, los pedidos. Esa es la causa. La- ¿Y el problema? Entonces sería al revés. Incrementa el riesgo de errores y aumenta el tiempo necesario para completar cada venta. Bien. Esto yo lo estoy así, copiando y pegando medio que para ir medio rápido, pero obviamente no es necesario que lo extraigan directamente del enunciado, sino que lo pueden redactar de otra manera para que quede claro, ¿sí? No necesariamente va a ser tal cual y como está. Entonces, hay un problema en la venta hay un riesgo de errores y un tiempo necesario y se aumenta el tiempo de cada venta, y eso se da porque todos los pedidos son procesados de forma manual por el personal de cada sucursal. Acá vamos rapidín, rapidín, pero como saben, lo pueden redactar ustedes para que quede como más prolijo, por supuesto. Eh, bien, vamos con esto y vamos con el último que dice, asimismo, la gerencia de Eureka desea mejorar su análisis de venta para identificar tendencias, evaluar la efectividad y conocer la rotación. Sin embargo, no dispone de un sistema automatizado que permita generar reportes de manera eficiente. Problema y causa. Problema desea mejorar su análisis de ventas. Claro, no sería un problema como tal, pero bueno, Sí, un deseo, exactamente, lo claro. vamos a encasillar ahora como problema causa, simplemente hasta que vayamos agarrándole la mano, pero sabemos que no es un problema, sino un deseo. Causa. Y que no cuenta con el sistema automatizado. Bien. Bueno, una vez que nosotros hicimos esto, tenemos que tener en cuenta que si hicimos esta parte bien, o sea, que identificamos correctamente problemas y causas, todo lo que nosotros hagamos a partir de acá, o sea, todos los requerimientos que enunciemos y todo a partir de acá, va a ser darle una solución a cada uno de estos problemas, ¿sí? Y más incluso. Pero principalmente yo tengo que tener bien el foco en estos problemas, porque justamente es por eso por lo que me están buscando, ¿sí? Bueno, y dice, este sistema deberá permitir, eso ya lo vimos, recibir notificaciones automáticas sobre el estado de los pedidos, generar reportes, bla, bla, bla. Una vez que identificamos el diagnóstico, es momento de escribir los requerimientos, ¿sí? Para escribir los requerimientos, vamos a basarnos
por ahora, vamos a entrar a los requerimientos funcionales, que como vimos recién, se van a clasificar o se van a subdividir en dos, los globales y los detallados. De cada global, de cada requerimiento global, voy a tener varios detallados, ¿sí? Entonces, y después vamos a enunciar así rápido los no funcionales. Yo voy a agarrar y voy a empezar a leer de vuelta todo lo que yo identifique como una acción y que es parte de lo que hace a la empresa, ¿sí? Donde hay paso de información, o sea, donde yo tengo una entrada que tengo que convertir después en una salida. Todo lo que hace a la actividad de la empresa, que en este caso es la venta de productos de librería, ¿sí? Entonces, yo acá ya tengo, por ejemplo, un problema con la gestión del inventario, ¿sí? O tengo algo que la empresa hace que es gestionar el inventario, que tiene su problema, por supuesto, lo que sea. Entonces, el requerimiento global, ¿sí? Vamos a empezar con el primero, sería gestionar, ¿sí? Inventario. Y vamos a usar como convención RG cuando hablemos de requerimientos globales y RD cuando hablemos de requerimientos detallados. Bueno, me quedo ahí, no importa, lo vamos a pasar por ahora. Ahora escribimos los detallados de cada uno. Ya si es con gestionar inventario, yo acá ahora sí tengo que empezar a pensar qué va a abarcar toda esta actividad de gestión, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer con el inventario? Y bueno, probablemente tenga que, primero que nada, registrarlo, ¿sí? En algún lado tiene que estar ese inventario. Registrar inventario, esto es un requerimiento detallado, parte de gestionar, ¿sí? Voy a tener que actualizar ese inventario constantemente, ¿sí? Y puedo modificar el inventario si me confundí en algo o en lo que sea. Puedo eliminar el inventario o algún ítem de ese inventario, ¿sí? ¿Sí? Y generalmente, todo esto que está acá, estas cuatro actividades, son de las indispensables que van a estar en cualquier gestión, o sea, en cualquier requerimiento global, estas tienen que figurar. ¿Por qué? Porque después cuando pasemos a la parte de la implementación, eso pasa automáticamente a un CRUD o una VM, no sé si conocen esas siglas o si les suenan, Sí, profe. ¿no? Bueno, una VM se usaba antes que habla de alta baja modificación y después se le agregó la E de eliminación, ponele. Y en el CRUD es prácticamente lo mismo, nada más que más orientado a la parte de datos, o sea, C de create, R de read, o sea, de leer, de consultar, la U de update, o sea, de modificar, y la D de delete o borrar, ¿sí? Entonces, ya esto pasa automáticamente a una gestión que yo voy a tener que hacer en una base de datos. Entonces, probablemente tenga que registrarlo, actualizarlo, modificarlo, eliminarlo y, por supuesto que también, consultar ese inventario. O sea, acceder a esa información de alguna manera. Fíjense que todo esto no estaba explícito en lo que leímos, pero lo voy deduciendo de la gestión principal, o sea, de este requerimiento global, ¿sí? Más o menos. Esto es, puede haber un montón de cosas más y puede haber otras que sí están explícitas, pero así a grandes rasgos, más o menos, esto es lo que tiene que figurar. Bueno, después la parte de atención al cliente, yo probablemente tenga otra, que incluso esto está abajo explicado así, tal cual y como está, gestión de inventarios, ventas en línea, atención al cliente, generación de reportes, todo esto es lo que tengo que hacer. A todo esto le tengo que dar solución, ¿sí? Entonces probablemente tenga otro requerimiento global que sea gestionar ventas, por ejemplo, un requerimiento global donde voy a tener por lo menos las cuatro básicas que tengo acá, o las cinco básicas, incluyendo todo lo de una venta, ¿sí? Después la gestión de una venta como tal. Entonces voy a tener la atención al cliente, bueno, vamos con la parte de ventas. El proceso de ventas enfrenta complicaciones ya que los pedidos en el sitio web son procesados de forma manual, lo que incrementa el riesgo de errores, bla, bla, bla. Esto es todo lo que me dice. Entonces yo voy a empezar a, por el momento, asumir, después verlo en profundidad,
lo que hay que hacer en una venta, ¿sí? Primero que nada, registrar venta. Y lo que podríamos aclarar nosotros acá es por sucursal, ¿sí? O sea, indicar que en todas las sucursales que haya se va a hacer. Voy a poder consultar ventas por sucursal también, ¿sí? Y así, modificar ventas. Y acá, en la parte de la eliminación, hay algo que tiene que quedar muy claro. Hay dos verbos que son muy parecidos, pero que a la práctica hablan de cosas diferentes. Y sobre todo cuando hablo de base de datos. En base de datos, que nosotros sabemos que esto va a pasar después de una base de datos, yo tengo dos tipos de eliminaciones, ¿sí? Una es la física y una es la lógica. La eliminación física es literalmente lo borro de la base de datos que puede hacer referencia a este eliminar. Pero después tengo un verbo muy parecido que es anular, ¿sí? Y eso es una eliminación lógica. ¿Qué quiere decir? Que ese registro no va a desaparecer de la base de datos, sino que va a desaparecer de lo que yo pueda visualizar, ¿sí? Yo no lo voy a ver en el sistema, pero es totalmente imposible que una venta se elimine, justamente porque eso puede generar robo, puede generar algún fraude entre los empleados y sobre todo se puede eliminar porque el gerente probablemente necesite un reporte de las ventas anuladas, ¿sí? Si hay una anulación, ¿por qué se dio? Entonces, si yo elimino ese registro de la base de datos, no puedo acceder más a esa información porque dejó de existir. En cambio, si yo la anulo, es decir, de alguna manera, cuando implemente este sistema, le puedo indicar un uno como un cero como no anulada y un uno como anulada, directamente muestro solamente lo que tenga esa referencia. Pero la venta sigue existiendo, ¿sí? Y sobre todo con las ventas, para que lo tengan en cuenta cuando les toque empezar a escribir su proyecto, cuando les toque empezar a implementarlo sobre todo, que las ventas nunca se eliminan físicamente, siempre lógicamente, o sea, la referencia de alguna otra manera en la base de datos, pero no elimino ese registro, ¿sí? Quizá me estoy adelantando, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Eh, lo mismo si se pueden hacer un proyecto ustedes por su cuenta también, ¿sí? Bueno, y después nos queda la parte de atención al cliente, que sería el requerimiento global, puede ser gestionar atención al cliente. Ese va a ser mi requerimiento global. Y después voy a tener acá consultar o revisar consultas, para no poner consultar consultas, eh, de cualquier manera. O si podemos poder consultar notificaciones en el sistema, por ejemplo, para no poner consultar consultas. Eh, no vamos a poner responder, porque hablamos de que en un sistema de información no lo vemos desde el lado de la organización, sino del lado sistema de información. Pero sí podemos poner actualizar consulta como respondida. Entonces, fíjense que nosotros ahí vamos cambiando la acción como tal, que es responder la consulta, con lo que tiene que hacer el sistema. El sistema no entiende lo que es responder una consulta y tampoco le importa. Lo que él tiene que saber, lo que el sistema tiene que saber, es que en algún momento hay un registro en mi base de datos donde diga que hay una consulta sin responder y donde yo le puedo actualizar a respondida, por ejemplo. Que eso puede ser simplemente, literalmente tipea la respuesta y queda como respondida, si algo en el sistema captura que la respondí. Bueno, consultar, actualizar consulta como respondida y podemos poner emitir listado de consultas diarias, por ejemplo, si lo solicitara, o emitir listado de consultas en general, como para tener justamente un reporte de todas las consultas. Y por ultimísimo sería la generación de reportes, que el requerimiento global justamente puede ser emitir informes, ¿sí? Y en el detallado puedo poner emitir informes de qué, ¿sí? O emitir listados también. Entonces, acá en un momento hablaba de el análisis de ventas para identificar tendencias, evaluar la efectividad de las promociones, conocer la rotación de productos.
Entonces, si bien esto nosotros lo tenemos que desglosar, porque justamente no es que le vamos a decir no es que nuestro sistema va a tener un botón que diga clic acá para identificar tendencias. No. Pero sí yo le tengo que brindar a la organización la información que necesita para poder hacer ese análisis. Entonces, probablemente los listados que yo necesite sean emitir informes de ventas, diario, mensual, semanal, lo que sea. ¿Sí? Puedo poner también más específico, emitir informe de ventas anuladas. No sé, por ejemplo, emitir informe de consultas respondidas, por ejemplo, porque recuerden que la gerencia general se encarga de la dirección. Entonces, si yo tengo un problema acá, que es la demora en la respuesta, y estoy haciendo un sistema para brindarle solución a este problema, quiero ver si funciona, o sea, quiero ver si realmente me está dando una solución. Entonces puedo decir, che, necesito un informe de esas consultas que puede registrarse cuánto tiempo tardaron en responderse, o que me puede decir cuántas consultas se han respondido en el lapso de tanto tiempo, ¿sí? Entonces, todo lo que sea de ayuda para que la gerencia pueda tomar decisiones, me habla de esta emisión de reportes. Muy a grandes rasgos esto, en los enunciados va a estar un poquito más especificado para que ustedes no tengan que indagar tanto, pero ¿se puede entender este tema o los he mareado mucho hoy? No, se entiende, solamente tenemos que leer bien los enunciados. Sí, sí, obviamente hay que leerlo un millón de veces y hagan esto también, marquen, subrayen lo que sea y después lo van revisando. Si esto necesitan, yo se los puedo subir ahora en el campus para que quede lo que hemos hecho acá. Y como les digo, si quieren practicar, aparte de que tienen uno en la clase de hoy, o sea, en la clase 10 hay uno resuelto también. eh, Hay un montón en internet tienen un montón, y si no le pueden pedir a la inteligencia artificial que les arme uno, y él les crea una empresa ficticia, todo. Así que, bueno, chicos, si esto quedó por ahora, ahí ahora automáticamente cuando suba la grabación de la clase, subo también el documento. Pero bueno, si estamos, los dejo porque se me ha extendido un poquitito la hora. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos Bueno, vemos el lunes chicos, que nos viene vemos. y ya les publico todo esto. Que tengan una linda semana.